Mexicali, del lugar más caliente de la República Mexicana. Ella es hija de pastores, su padre pastor es Pastor Isidro. Ahorita está en Cozumel juntamente con su familia. Tiene apenas 2 años de casada. Imagínate qué bendición, que no solamente se casó, sino que respondió al llamado de Dios. Yo te invito a que conozcas el testimonio de ella y de Aarón, porque ellos se guardaron, se mantuvieron. Yo nunca le conocí a Alejandra que estuviera con los muchachos. No le conocí otro novio más que Aarón. Aarón ha sido su único novio y ahora esposo. Ahora ellos están en el UTC de Panamá y están... ella, para que sepan un dato curioso de ella, le gusta andar en bici. Allá en Panamá hay un lugar bien bonito. Bueno, todos los lugares en Panamá son bonitos, pero hay un lugar en especial donde se pueden rentar bicis y se puede patinar, y es el Causeway. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, ahí para que sepan, a ella le gusta andar en bici. Y pues nada más que decir un fuerte aplauso por el Espíritu de Dios que mora en la vida de nuestra hermana Alejandra Mora. Piensa
Yo le doy gracias a Dios por todo este tiempo que hemos tenido, por cada gang girl que se esforzó para hacer todo esto, para hacer este takeover de gang girls. Gracias a los pastores, Pastor Luis Ernesto y hermana Laura, por su hospitalidad. Llegamos nosotros el martes de esta semana y la verdad ha sido una gran bendición. Hermana Laura, la quiero mucho. Y estoy muy bendecida gracias a todo el liderazgo que está aquí en este lugar. Yo les voy a invitar a que tomen su asiento en esta tarde. Amén. Y les envían saludos de nuestra base en Panamá. Les envía saludos todo el equipo pastoral allá en Panamá que estamos trabajando juntos. La iglesia en Panamá ya va a cumplir 6 años que está allá en Panamá. En el 2016 llegó a Alcance Victoria y Dios está haciendo cosas poderosas en el país de Panamá, y soy tan bendecida y tan agradecida de ser parte de lo que Dios está haciendo allá en ese país. Amén. Porque sabemos que tenemos familia de todas partes. Somos un ministerio internacional que seguimos alcanzando diferentes países todavía. Todavía seguimos yendo a diferentes países y alcanzando esos hombres y mujeres que están en necesidad. Amén. Y le doy gracias a Dios por mi salvación, por la vida de Pastor Sani, hermana Julie. Gracias a ellos que han creado este precioso ministerio que empezó en un humilde comienzo. Y hoy podemos ver todo lo que Dios ha hecho y en todos los países que ahora estamos. Amén. Y quiero dar gracias a Dios también por mi esposo, que les envía saludos a la iglesia de Nesa. Él ama la iglesia de Nesa y estoy bendecida y agradecida, como decía Belén. Tengo 2 años casada con mi esposo. Nos conocimos en el centro de entrenamiento, pero no fue ahí donde comenzó la historia, fue después. Pero estoy muy bendecida por la vida de mi esposo, porque Dios me ha bendecido con un gran hombre de Dios, que ya estoy extrañando, porque ya tengo días que nos separamos. Él se fue a Estados Unidos, a California, y yo estoy aquí en México, y estoy tan bendecida de estar aquí en esta preciosa ciudad de México. Y está bien hermosa México. Y yo soy mexicana también, y estoy muy agradecida de estar aquí en mi país comiendo taquitos. Estoy muy bendecida hoy esta tarde, amén. Y voy a hacer una oración para comenzar este tiempo y poner la palabra de Dios en sus manos, amén. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Oro que seas tú, mi Dios, moviéndote en este lugar. Señor, usa mi vida, Señor. Yo me hago un lado para que seas tú, mi Dios, moviéndote en este lugar, Señor. Que haya corazones abiertos, Señor, a lo que tú quieres hablar hoy en esta noche, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mi tema del día de hoy, yo sé que la tercera ola se está levantando. ¿Está la tercera ola aquí en la casa? Y no nomás la tercera ola son los jóvenes. Si tú estás en este lugar, tú eres parte de la tercera ola. Si tú estás en el Ministerio de Alcance Victoria Internacional, tú eres parte de esta tercera ola. ¿Cuántos son parte de esta tercera ola? Y yo sé que esta generación se está levantando, y mi tema del día de hoy se llama generación peligrosa. Amén. Y voy a leer la definición de peligro. Dice que ofrece un peligro o puede ocasionar daño. Y esta generación tiene que ocasionar un daño al reino del enemigo. Amén. El enemigo quiere destruir nuestra generación. ¿Cuántos pueden ver todo lo que está pasando en el mundo? Y por eso el mundo sigue empeorando. Acabamos de pasar una pandemia donde muchas personas fallecieron, donde muchos familiares o conocidos pasaron por esa enfermedad. Y podemos ver que estamos en los últimos días y necesitamos que esta generación se levante. Que si tú estás en este lugar y no eres una persona joven, tú también eres parte de esta tercera ola. Siéntete parte de este movimiento, de este ministerio tan hermoso. Pero sabemos que en este tiempo muchas cosas están pasando. Muchos jóvenes se están perdiendo y el enemigo quiere atacar nuestra generación, porque sabe el enemigo que nosotros somos el futuro. Somos el futuro de nuestro ministerio. Y podemos ver cómo hay mucha drogadicción, homosexualidad, niños, adolescentes perdiéndose. No sé
poco en TikTok, que hay niños como de 10 años y están maquillándose como si fueran mujeres. No sé si ustedes pueden ver eso, pero hay mucha perdición ahorita. Niños adolescentes perdiéndose en ansiedad, en confusión, pensamientos suicidas, ansiedad. Y los niños, estábamos leyendo una noticia, mi esposo y yo, que los niños en Estados Unidos ya pueden cambiarse el sexo. No sé si ustedes escucharon esa noticia, es recientemente que pasó eso, y ellos en su acta de nacimiento, si ellos no están seguros de su sexo, ellos pueden poner una tachita si no están seguros de lo que son, si son hombre o mujer. Entonces podemos ver que ahorita el enemigo anda con todo. El enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere hasta los más chiquitos destruir, porque ellos son la siguiente generación. Como decía mi hermana, nosotros somos los jóvenes, pero hay una siguiente generación que está atrás de nosotros, que son los niños del Next Gen. Y nosotros tenemos que ser esa generación que el enemigo y sus demonios huyen. ¿Cuántos quieren ser esa generación? Que sientan que hay un peligro cuando los jóvenes, cuando los hombres y mujeres de alcance victoria van a esos lugares donde hay necesidad, porque sabemos que tenemos una causa bien hermosa en nuestro ministerio, que es alcanzar las almas, que es alcanzar al perdido, y nosotros nos metemos donde nadie nos habla. Nosotros nos metemos en lugares donde hay peligro, donde hay necesidad. Y yo me impactaba mucho. Yo le dije, hermana Laura, yo quiero ir con usted a la cárcel y puedo ver la obra que ustedes están haciendo en este lugar, pero necesitamos que más hombres y mujeres se levanten y le levanten las manos a sus pastores, que sigan ahí peleando, porque sabemos que no es fácil. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y puedan ir y agarrarle las almas al enemigo. Amén. Y ese día yo quiero hablar de unos jóvenes que fueron radicales y que siguen siendo para estos tiempos. Y si me pueden acompañar en Daniel 3. Daniel 3 del 1 al 18. Hoy vamos a leer. Y si estás ahí, me puedes acompañar con un fuerte amén. Amén. En Daniel 3 del 1 al 18 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Entonces un vocero proclamó y dijo: gente de todas las razas, naciones y lengua, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted
dio un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oírla tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. ¿Cuánto les impacta esta historia? Ellos eran radicales y ellos estaban en peligro. Mi tema, acuérdense, que se llama generación peligrosa. Amén. Y este versículo que dice Daniel 3:16, donde dice Sadrach, Mesach y Abednego, oh Nabucodonosor, le contestaron: no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, dijeron. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Cómo puedo definirlos a estos tres jóvenes? Es en una palabra: y ellos eran atrevidos. La definición de atrevido es que no sienten miedo o temor al realizar acciones que comportan riesgo. ¿Cuántos eran atrevidos en el mundo? ¿Cuántos eran atrevidos en el mundo? Los del home tienen que decir amén, porque los del home ya sabemos. Pero muchos de nosotros éramos atrevidos. Cuando te acercabas a una muchacha o cuando te acercabas a un muchacho y le decías qué bonita estás o me gustas. Muchos de nosotros éramos así. Y para mí ellos eran atrevidos, que no sentían miedo, temor a realizar acciones que comportan riesgo. Pero yo miraba la confianza, yo miro la confianza que ellos tenían en el Señor. Y me puedo imaginar esta escena: a los tres jóvenes, siendo muy jóvenes, tal vez ellos dudaron, tuvieron miedo, no sabían qué iba a pasar, pero es tan sorprendente la fe que ellos tenían y la respuesta que le dieron al rey Nabucodonosor. A pesar de saber que estaban en peligro de muerte, ellos confiaron en el Señor. Ellos se encontraban en peligro, pero sabemos que Dios tenía el control de todas las cosas. Amén. Y yo quiero hablar de cosas que el enemigo usa, por la que nuestra generación batalla para llegar al propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y una de ellas, un punto de ellos es la duda. Amén. Duda significa suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Y muchos de nosotros podemos dudar del llamado de Dios. Y muchos de los hombres y mujeres que llegan a la casa de recuperación llegan con una necesidad, llegan con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción, de prostitución, o no tiene que ser así. A lo mejor vienes de una familia disfuncional
y tenías una necesidad y llegaste a la casa de hombres o de mujeres, pero muchas veces el enemigo quiere traer duda durante ese proceso, porque sabemos que toda la vida es un proceso, pasamos por diferentes procesos y muchas veces el enemigo quiere traer eso a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, de tener dudas. ¿Será que Dios sí me ha llamado? ¿O será que Dios sí tiene un propósito para mi vida? Y eso es algo que el enemigo usa para que esta generación no llegue a cumplir el propósito de Dios. El punto número 2 es temor. Sospecho de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Y muchas veces, y yo lo puedo decir por mí misma, que yo tenía miedo a responder al llamado de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros en algún momento pudimos sentirnos así, teníamos miedo de responder al llamado de Dios. Por ejemplo, yo en Panamá, yo no sabía cómo iba a ser allá, yo no sabía cuál era la cultura, cómo eran las personas, y sí tenía temor, pero yo sabía que Dios estaba con nosotros y que el llamado de Dios estaba sobre nuestras vidas, sobre mí, sobre mi esposo. Amén. Pero el temor es una de las armas que el enemigo usa para detener el llamado de Dios sobre esta generación, porque el llamado de Dios no es fácil. ¿Cuántos pueden decir amén? El llamado de Dios no es fácil, se toma de retos, se toma de responsabilidad y de muchas otras cosas, de creer en el Señor, porque el enemigo siempre va a querer venir a atacarnos. El enemigo no va a querer que el llamado de Dios se cumpla sobre tu vida. Pero sabemos que Dios nos ha llamado. Si tú estás en este lugar, en este cuarto, es porque Dios te ha llamado, Dios te ha escogido para este tiempo. Amén. Y muchas de las veces tenemos temor a fallar, temor a fracasar, pero tenemos que saber que la palabra de Dios dice que es más grande que el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dios nos ha llamado a ti y a mí para cosas grandes. Amén. Y mi punto número 3 es la inseguridad. Amén. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto, y la inseguridad se puede definir como la dificultad para escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo determinado, así como la duda constante ante si lo que hemos hecho o dicho, ya seamos nosotros mismos u otras personas, es acertado o no. Amén. ¿Cuántos han tenido inseguridad alguna vez en su vida? Creo que la mayoría de las personas hemos pasado por eso, por inseguridad, y en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido inseguros. Amén. Y el enemigo quiere mentirte acerca de los dones que Él ha depositado en ti. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes saben predicar, o saben, no siempre es predicar o estar en el púlpito, en el altar, pero tienen el don de hospitalidad o tienen otros diferentes dones. Pero el enemigo quiere parar eso, quiere parar que tú no uses lo que Él te ha dado, los dones, los regalos que Dios te ha dado. Amén. Aún en el proceso donde estamos cada uno de nosotros, es más fácil estar en el mundo que seguir los caminos de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que es más fácil estar en el mundo? Es más fácil nomás estar allá afuera, porque nadie te va a decir nada, nadie te va a corregir, nadie te va a animar a crecer. Pero sabemos que la mejor decisión es aceptar a Jesús en nuestro corazón y seguir sus caminos. Amén. Y se necesitan hombres y mujeres de Dios que se estén preparando para ayudar a sus pastores, para que ellos realmente puedan decir que tienen una iglesia, que tienen hombres y mujeres que están respaldándolos. Amén. Y luego en Daniel 3:21 dice: así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Amén. Y luego en Daniel 3:24 dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y dio un salto y exclamó a sus asesores:
¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y contestó, sí, su majestad, así es. Le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Amén. Y podemos ver en esta porción de escritura cómo Dios estuvo con ellos, los guardó. Igual podemos ver en la vida de Daniel, cuando lo arrojaron al pozo de los leones, cómo al siguiente día estaba sin un rasguño de un león, y dice la Biblia que Dios le cerró el hocico para que no se lo comieran. Pero ellos sabían en quién estaba puesta su confianza. Sadrach, Mesach y Abednego sabían en quién estaba puesta su confianza y a quién servían, y la fe que ellos tenían en Dios. Ellos fueron muy valientes. Y se necesita una generación que tome riesgos. ¿Cuántos quieren tomar riesgos? Así como estos 3 jóvenes. Podemos ver cómo estos 3 jóvenes causaron un impacto, y hasta el día de hoy se sigue hablando de ellos. Amén. Y ahora es nuestro turno de hacer un impacto en esta generación. 4 cosas que esta tercera ola necesitamos tener. Tenemos que saber que es Dios quien nos dirige. Amén. Y dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Amén. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Esto siempre dice mi papá. Tú no puedes hacer la obra de Dios si no oras. Tú no puedes hacer la obra de Dios si tú no buscas la presencia de Dios, porque necesitamos a Dios cada día en nuestras vidas. Pero tenemos que saber que Dios es quien nos dirige a cada uno de nosotros. Amén. Y que nuestra dependencia está en el Señor, y que cada mañana tenemos que rendirnos a Él. ¿Cuántos necesitan a Dios cada mañana? Y sabemos que Él va siempre delante de nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia que estemos pasando. Amén. Estos 3 jóvenes tenían una relación con Dios para poder confiar, así como ellos lo hicieron. Ellos confiaban en el Señor, y la verdad ellos tomaron ellos tomaron un pasote de fe para hacer eso. Ellos eran muy valientes. Amén. Y estando en los caminos del Señor vamos a pasar por procesos. Vas a pasar por aflicción, por pruebas, por dificultades. Pero aquí es donde estás creciendo raíces en el Señor. Aquí en la iglesia, cuando escuchamos la palabra, cuando tenemos discipulados, cuando tenemos tiempos de oración. A mí me encantó el tiempo de oración que tuvimos el viernes. Se pudo sentir la presencia de Dios en este lugar. Y en estos tiempos es cuando ustedes están creciendo raíces en el Señor. Amén. Dios está con ustedes y nunca los va a dejar. Cosas te van a venir a desanimar, tempestades van a venir a tu vida, pero nunca te des por vencido, porque Dios es fiel. Amén. Y en Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Sabemos que pase lo que pase, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, aunque pasemos por momentos difíciles, aunque estemos en el proceso más duro que estemos pasando. Sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, y Él va a cuidar de nosotros, de nuestra familia. Amén. Y sabemos que Él va a estar siempre con nosotros. Él no se va a apartar de nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlo a Él. Sabemos que Él es un caballero, y Él está ahí a la puerta esperándote. Amén. Sabemos que apartado de Dios nada podemos hacer. Amén. Mi segundo punto es, tenemos que estar conectados a la visión. Amén. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la generación pionera y por la generación de Josué, porque gracias a Dios Él usó la vida de ellos. Gracias a ellos, porque no hubiéramos llegado donde estamos como ministerio si ellos no hubieran estado en las líneas de enfrente. Amén. Y yo le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ellos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias
a ellos porque hoy estamos aquí en este lugar, pero ahora es el tiempo de nosotros, ahora es el tiempo de la tercera ola, ahora es el tiempo de que nosotros nos levantemos y peleemos por esta visión, que podamos estar conectados con todo lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio, porque estamos apenas, como dice nuestro pastor, rascando la superficie, apenas estamos iniciando, somos un ministerio joven, somos un ministerio de apenas un poquito más de 50 años, pero sabemos que es el principio de lo que Dios tiene para nuestro ministerio y lo creo con todo mi corazón. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar conectados con la visión. Tú y yo somos el futuro de nuestro ministerio. Sabemos que somos un ministerio que no paramos. Aún en la pandemia, cuando estábamos en COVID, seguimos teniendo discipulados, seguimos teniendo conferencias y podemos ver la mano de Dios. Y aún en nuestras casas podíamos sentir la presencia de Dios, porque sabemos que nuestro ministerio tiene una unción muy especial. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y somos un ministerio que no paramos. Es nuestro turno de marcar la diferencia en este tiempo, amén. Y ver lo que está pasando en las bases, amén. ¿Cuánto les anima lo que Dios está haciendo en nuestras bases en Guadalajara, en Panamá, en África, en Ámsterdam? Podemos ver que podemos alcanzar personas de otros países. No solamente Dios ha llegado nuestro ministerio ha llegado a Estados Unidos y México, pero estamos en más de 30 países y somos parte, tú y yo, de este ministerio tan especial, y Dios está levantando bases. Y me encanta mucho lo que Belén dijo, de que ella puede creer que Dios va a hacer una iglesia mega aquí en Mesa. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia, porque hay gente que le ama, porque hay gente que le sirve, y Dios va a hacer algo sobrenatural en este lugar. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden creer que Dios les va a bendecir con un edificio más grande? ¿Cuántos pueden creer que Dios les va a dar una iglesia de más de 500 personas? Yo lo creo, porque México es grande, México hay necesidad y se necesitan hombres y mujeres que se paren. Y Nesa para Cristo, amén. Queremos que Nesa se levante y todo el país de México podamos alcanzarlo. El país de México es muy grande y todavía hay mucha necesidad en cada uno de los municipios y ciudades que hay aquí, amén. Pero creemos en que en este tiempo se van a levantar iglesias mega. ¿Cuántos lo pueden creer? Tener una visión mega, una mentalidad mega, amén. Dios quiere hacer cosas grandes en este hermoso país. Dios tiene grandes cosas para México y es tu responsabilidad y mi responsabilidad continuar con el legado que nos han dejado nuestros pastores fundadores y cada uno de nuestros ancianos, nuestros líderes. Nosotros tenemos que continuar con esa visión y estar conectados con la visión, amén. Y Isaías 59:21 dice: y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado, amén. Y creemos en esta promesa, creemos en la promesa de la tercera ola que Dios nos ha dado nuestro ministerio. Y yo puedo decir que mis papás son pastores, y yo sé que ellos han estado desde la vieja escuela, ellos han pasado muchas cosas, pero yo sé que ellos están orgullosos y creo que esa es su mejor recompensa, de que sus hijos, o sea nosotros, mis hermanos, sirvamos al Señor. Y así como yo, hija de mis padres, yo sé que mis hijos y los hijos de mis hijos van a continuar con esta visión. Y así que si tú tienes hijos en este lugar, cree en las promesas de Dios, cree que Dios los va a usar, que Dios los va a levantar como líderes, como pastores, como evangelistas, porque Dios tiene grandes cosas para ti en este lugar. Nuestra visión es tan grande y tan hermosa, pero tú tienes que creerla, tienes que creer en cada una de nuestras promesas. Y esta es una promesa muy hermosa para esta generación, para esta tercera ola, y cada uno de nosotros tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Tenemos una gran responsabilidad de esta tercera ola de continuar con esta visión, amén. Mi punto número 3 es: tenemos que tener fe, amén. Este ministerio nació en fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Ver las cosas con los ojos de Dios.
Fe es importante, fe es todo. En un humilde comienzo, nuestro ministerio empezó. Con fe es como inició nuestro ministerio. Tenemos que ser jóvenes que miramos con ojos de fe, de creer en lo imposible que puede ser posible, amén. Saber de que Dios está con nosotros aún en medio de lo que está pasando. Dios está obrando y gente todavía se sigue salvando. Gente sigue conociendo el amor de Dios y fe de que obras se seguirán abriendo alrededor del mundo. Fe de que Dios sigue cambiando personas. ¿Cuántos siguen creyendo eso? De que Dios sigue cambiando personas, amén. Mi punto número 4 es espíritu de sacrificio. Y en este espíritu de sacrificio es donde yo me quiero enfocar. Espíritu de sacrificio lo tenían estos 3 jóvenes. Espíritu de sacrificio lo tuvieron nuestros pastores fundadores, con algunos de nuestros padres. Espíritu de sacrificio lo tuvo Pastor Luis Ernesto y hermana Laura, amén. Y nuestros padres también tuvieron un espíritu de sacrificio, de creer de que drogadictos de que drogadictos se siguen salvando, amén. Porque creemos en lo que Dios está haciendo en nuestras casas de discipulado. Gente todavía se sigue salvando en este ministerio, amén. Que pueden tener dignidad, que pueden encontrar pertenencia y un destino en nuestro ministerio. Espíritu de sacrificio lo tuvo nuestro Señor Jesucristo al dar a su único Hijo y morir en la cruz del Calvario. Y Él es nuestro mayor ejemplo de sacrificio. Si queremos continuar como Ministerio de Alcance Victoria Internacional, necesitamos ser una generación que sacrifique y tome riesgos, pero no solamente eso, pero que respondan al llamado de Dios. Sé que cada uno de los que nos encontramos en este lugar, en este cuarto, somos escogidos. Si tú eres escogido, levanta tu mano. Si tú estás en este lugar, tú eres escogido. Tú eres escogido de parte de Dios, amén. Y podemos oír el corazón de nuestro pastor fundador, la estrategia que él está trabajando ahorita en estos tiempos para continuar con este legado, para continuar más de 50 años. Se están abriendo bases en Panamá, en Guadalajara, y gente se ha levantado que ha sacrificado dejar su país, dejar su cultura, su comodidad, su familia. Y ahora se habla de que queremos abrir una base en Brasil. Y Latinoamérica es parte de eso. Latinoamérica es parte de cada una de las bases de Panamá, de Guadalajara, y ahora estamos muy emocionados porque muy pronto vamos a tener una base en Brasil y sabemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en República Dominicana. Todavía hay muchos lugares donde no hay alcance victoria y se necesita gente que se levante, gente que responda al llamado de Dios. Yo sé que no todos son llamados a salir. Hay personas que son llamados a ser pilares en sus iglesias, a ser líderes y levantar los brazos de sus pastores, pero muchos de los que están en este lugar son llamados a salir a otro país, a otra nación, y hay mucha necesidad, muchos países todavía que tenemos que alcanzar. Pero la pregunta de hoy es: ¿quién va a responder a la necesidad? Se necesitan manos. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos que cada uno de ustedes se levante y tome su lugar. ¿Cuántos quieren tomar su lugar? Amén. ¿Cuántos quieren tomar su lugar? Amén. Tenemos que aprender a ser una generación que pelea y lucha por esa visión. ¿Cuántos aman la visión de nuestro ministerio? ¿Cuántos verdaderamente aman la causa de nuestro ministerio? Yo amo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo amo lo que Dios ha hecho en mi familia. Yo también vengo de una familia disfuncional. En el año 2000 llegó mi familia. Ya tenemos muchos años en el ministerio. Llegamos con una familia destruida. Mi papá usaba drogas, él se inyectaba heroína, él usaba de todas las drogas. Y él le pegó a mi mamá. Vengo de una familia disfuncional, pero yo puedo ver cómo la mano de Dios llegó a mi familia, cómo el Ministerio de Alcance Victoria pudo alcanzar a mi papá y entró a una casa de recuperación. Así es que a cada uno de ustedes que están ahí en el hogar de recuperación, crean en lo que Dios les ha prometido, crean en lo que Dios les habla cada tiempo
Así que ustedes nomás esfuércense y continúan, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Dios los puede levantar como pastores, como misioneros, como evangelistas, así como Dios lo ha hecho en mi familia. Dios también lo puede hacer en cada uno de ustedes. Y yo estoy muy agradecida con el Señor, porque a mi corta edad, yo tengo 25 años y yo puedo ver la mano de Dios sobre mi vida, sobre mi esposo, y yo creo que mi familia, un día mis hijos también van a ver la mano de Dios sobre sus vidas y que van a poder cumplir el llamado de Dios, así como nosotros estamos sacrificando, porque estamos creyendo que este ministerio va a continuar creciendo y vamos a seguir haciendo grandes cosas para el Señor. ¿Cuántos lo pueden creer en esta tarde? Y podemos ver que muchos líderes han creído en esta visión. Muchas personas que han sacrificado, nuestros pastores ancianos, Pastor Ed Morales, pastores que han muerto en la línea de enfrente, sacrificando y dando su vida por esta visión, por las almas. ¿Cuántos aman las almas? Esta iglesia yo puedo ver que aman las almas y tienen una carga y un amor por las almas. Pero sabemos que todavía hay muchos lugares que alcanzar. Amén. Y nuestros ancianos, nuestros pastores han sacrificado por esta visión. Tú y yo también tenemos que sacrificar y dar toda nuestra vida por esta visión. Que podamos ser esa generación peligrosa, que el enemigo tenga miedo de nosotros. Una generación que se mete en problemas. Si tú te metías en problemas en el mundo, ¿por qué no te metes en problemas ahora que estás en los caminos del Señor? Métete ahí donde nadie quiere entrar. Métete ahí en la cárcel donde la gente tiene miedo de entrar. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esa carga y ese espíritu de sacrificio. Amén. Le voy a pedir al piano si puede pasar. Tenemos que ser una generación que se mete en problemas. ¿Cuántos se quieren meter en problemas? Pero de una buena manera, no vamos a meter en problemas. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por ti, por mí, por toda la gente que está allá afuera, por el homosexual, por la lesbiana, por el drogadicto. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que sentir esa carga, sentir ese espíritu de sacrificio, de querer dar todo por esta visión. Y yo me siento así. Yo puedo ver cuánta necesidad hay allá en el país de Panamá. Yo sé que Dios ahorita me tiene allá en ese país, y yo puedo ver cuánta necesidad hay en ese país. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese espíritu de sacrificar, ese espíritu de dar todo por esta visión. Tenemos que honrar a los que estuvieron primero que nosotros. Cuando eres leal a Dios, eres leal al ministerio y a nuestros líderes. Somos los mejores alcanzando los tesoros en las ciudades urbanas del mundo. Sé leal a Dios. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a ser esa generación que toma pasos de fe y toma riesgos. Amén. Tenemos un llamado a evangelizar y discipular a la gente quebrantada del mundo con un mensaje de esperanza y con el plan de Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos creen en eso? Me encanta esa canción, porque verdaderamente yo puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida, en mi familia y en nuestro ministerio. Cómo Dios ha sido tan fiel, cómo Dios ha estado con nosotros por más de 50 años. Dios ha sido fiel, y necesitamos que hombres y mujeres se levanten en este tiempo. Necesitamos jovencitas y jóvenes que se levanten y quieran seguir alcanzando a esta generación, que no se pierda ese amor por el perdido, que no se pierda ese amor por la prostituta, porque sabemos que hay mucha necesidad todavía. Amén. ¿Y por qué no nos ponemos de pie en esta tarde?